Vamos a continuar con la exposición de los procesos especiales en el derecho procesal, para la cual mencionaremos que los procesos especiales en el Código Procesal Civil se conoce como procesos de conocimiento y procesos de ejecución, que establece cuando las leyes especiales emitan al juicio un proceso sumario, se entenderá que el litigio se tramitará conforme al procedimiento del juicio ordinario. Cuando haya controversia sobre el valor apreciable en dinero o dudas sobre el valor reclamado, no correspondiera a un juicio sumarísimo o un proceso especial, es el juez quien determina el tipo de proceso aplicable, ¿no? La doctrina más calificada ha demostrado que existen dos tipos de procesos simples, no antagónicas, como son el proceso ordinario y el sumarísimo. En otro acápite también son conocidos como ordinario y extraordinario, ¿no? La demanda. Y la contestación deberán ir acompañadas de la documentación respectiva con el respaldo de la pretensión material u objeto procesal, unificando los plazos para responder y deducir en 15 días o 60 días, previa etapa probatoria. Se inicia el proceso por audiencias tras la celebración presidido por el juez de la causa, ¿no? En procesos especiales, el juez es el que determina el proceso que se va a aplicar, ¿no? Y estas pueden ser ordinarios o sumarísimos. Ambos procesos de conocimiento que difieren en sus contenidos y plazos aplicables, por lo generalmente el trámite es ordinario, ¿no? La diferencia en cuanto a estructura no existirá de manera significativa. Siempre siguen el mismo diseño, ¿no? Que corresponde a la etapa de proposición, escrita, etapa probatoria, oral y por audiencias, hasta alcanzar una resolución fundamentada, ¿no? O fundada. El sumarísimo deberá ofrecer la prueba agregando la prueba documental, donde los plazos serán en 3 días, salvo una contestación de demanda y el recurso de apelación, que serán en 5 días, ¿no? No habrá alegatos y se limitarán los recursos, trabajando estos principios en orden a los siguientes procesos que se le haya de determinar, ¿no? En los interdictos generalmente se aplica el proceso sumario o sumarísimo de acuerdo a la complejidad del caso a resolver. En la acción posesoria, el ordinario, el daño temido, sumarísimo, la declaración de demencia y sordomudas, sumarísimo, declaración de inhabilitación, ordinario, sumarísimo. En el juicio por alimentos y litis expensas, sumarísimo. Rendición de cuentas, ordinario. Si la pretensión es compleja, será sumarísimo. Mensura y deslinde, ordinario. Y división de cosas comunes, ordinario. Y desalojo, ordinario. Los interdictos son remedios distintos a las acciones posesorias del Código Civil, y sus características son: el poseedor debe ejercer la acción posesoria, ¿no? En los interdictos no se debate el derecho a la propiedad, su contenido y su acción personal al servicio de la protección material de la cosa, ¿no? Los interdictos
mm, se amparan en el hecho material de la posesión o autotutela de la cosa, ¿no? El trámite procesal es urgente y sumarísimo a diferencia de lo que ocurre en la acción posesoria, ¿no? Las acciones interdictales deben plantearse dentro del año que se produce la turbación o despojo de la posesión. Los interdictos constituyen un juicio de cognición limitada, los cuales no cuentan que la posesión sea viciosa, ¿no? Son los únicos que con la finalidad de adquirir la posesión, de retener o recobrarla, al impedir que se construya una nueva obra que esté en riesgo de peligro inmediato, ¿no? Los procesos permiten llegar a una rápida solución mediante una sentencia que no decide sobre el derecho de la posesión del actor o del demandado, sino que limita a decidir sobre la ilegitimidad de la turbación y que puede revisarse en un proceso ulterior más amplio de trámite y debate, digamos, ¿no? Los interdictos constituyen medidas policiales instituidas para que nadie zanje los conflictos por mano propia y no sean desposeídos o turbados de una posición al margen de las vías legales, ¿no? En los interdictos se persigue mantener la situación de hechos existentes hasta tanto el derecho se resuelva mediante pretensiones correspondientes. Las acciones posesorias y los interdictos no se admite la discusión de quién tiene mejor derecho, sino basta que se atente materialmente contra la cosa y resulte desplazado contra su voluntad por medios ilegítimos para que tenga derecho a ser restituido en esa detentación, ¿no? El llamado interdicto a adquirir en rigor no es un verdadero interdicto, ya que protege el estado de la causa existente, ¿no? Quien lo promueve pide la posesión o tenencia de algo que nunca tuvo, ¿no? A pesar de presentar un título suficiente para adquirirlas, ¿no? El interdicto de retener es un proceso de trámite sumarísimo que persigue garantías de poseedor, digamos, ¿no? De la cosa, mueble o inmueble, para el goce de su posesión actual. Darle amparo contra quien amenaza o turba sobre los actos materiales, ese derecho de posesión y tenencia sobre el objeto procesal a considerar, generalmente se resuelve de manera urgente por la amenaza del acto de la turbación, ¿no? El interdicto de despojo al poseedor o tenedor de una cosa mueble o inmueble que judicialmente ha sido parcial o totalmente privado, tiene un carácter urgente y de trámite sumarísimo, digamos, ¿no? El interdicto de obra nueva pretende poner fin a la turbación o despojo ocasional, pero es inadmisible cuando hay obras próximas a su conclusión o ya están concluidas, ¿no? Esto está dispuesto según el artículo del Código Procesal. Hay trámites comunes en el procedimiento. La tutela jurisdiccional tiene carácter urgente generalmente, ¿no? Exige que el afectado deduzca la pretensión antes de transcurrir el año de producidos y efectivamente los hechos se denuncien, ¿no? Los interdictos, a diferencia de las acciones posesorias propiamente dichas, no prescriben, sino que caducan.
La caducidad puede decretarse de oficio y para ello se exige la fecha en que se produjo el hecho, ¿no? Por tanto, vencido el plazo de un año sin que se haya promovido el interdicto, se podrá promover las acciones posesorias o petitorias que correspondan. La sentencia dictada en los interdictos de adquirir o de retener o de recuperar por su propia condición con el límite impuesto de la cosa juzgada, ¿no? ¿Qué son las acciones posesorias? La posesión está amparada por acciones posesorias de los interdictos. No son un remedio otorgado para proteger el derecho a poseer, sino la posesión en sí misma. La acción reivindicatoria, en cambio, se vincula con el título, derecho de poseer, con independencia de la posesión misma, ¿no? El objeto de la declaración de incapacidad depende del motivo de la incapacidad o inhabilitación que se la denuncia. El artículo o código procesal dice que las personas pueden pedir la declaración de demencia en personas ante el juez competente exponiendo hechos y acompañado de certificados médicos, digamos, ¿no? Del presunto incapaz y de su peligrosidad, ¿no? Dicho concepto fue prácticamente criticado, digamos, puesto que la enfermedad mental o demencia es una categoría dentro de una amplia gama de enfermedades mentales, ¿no? En el ámbito del derecho es preferible la referencia a interdicción, que alude específicamente a la declaración judicial de la incapacidad de un sujeto físico por su enfermedad mental, ¿no? ¿Quiénes pueden ser declarados incapaces? La incapacidad, el juez puede restringir la capacidad a determinados actos de una persona generalmente mayor de 13 años que padece una condición de una alteración mental prolongada, ¿no? De suficiente gravedad que estime la capacidad como persona, ¿no? ¿Quién puede solicitar la declaración de incapacidad? Generalmente el propio afectado o interesado. El cónyuge no separado o conviviente mientras conviva y no haya sido separado. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad y segundo grado de consanguinidad. También el Ministerio Público, donde las denuncias son facultativas, interpone la intervención del interesado en el proceso cuando es necesario como aporte de una prueba en su defensa, ¿no? La sentencia debe pronunciarse dentro de los siguientes aspectos vinculados a la persona, digamos, ¿no? ¿Quiénes son curadores? Generalmente se designa un curador cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilidad de interactuar en su entorno y expresar su voluntad de modo adecuado o resulta ineficaz, ¿no? Para una medida, digamos, ¿no? En juicio, que puede ser cautelar o un proceso donde el juez ordena las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de una persona, ¿no? ¿Cómo se tramita el procedimiento? Generalmente el plazo para la producción de la prueba no excede de los 30 días, digamos, ¿no? Y comenzará a regir a partir de que se firme la notificación, donde se irá no solo al denunciante, sino al presunto incapaz, incluso al curador, al ítem y al asesor de menores, ¿no? Contra la sentencia, se puede articular un recurso de revisión en cualquier momento en cuanto a la sentencia.
realizada por el juez en un plazo no mayor a 3 años, ¿no? En una audiencia personal con el interesado. El régimen de inhabilitación judicial es una institución destinada a proteger a las personas afectadas por diversos tipos de enfermedades, ya sean morales, psíquicas o de conducta, sobre su discernimiento, colocándolos en una situación de inferioridad para la gestión de su patrimonio y en tal caso, especialmente en personas pródigas, y la finalidad es generalmente la protección de su familia. Cuando no es posible luego tenemos lo que es la demanda en cuanto al juicio por alimentos, donde el proceso o litis expensa es parte integrante de los procesos de familia, cuyo objetivo en la petición es de contenido social en el marco de las relaciones de familia para el bien de los integrantes de la familia que la pertenecen, valorando cierto tipo de aspectos, ¿no? Como el trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza de los hijos, la educación de los mismos, la edad, el estado de salud de ambos cónyuges, la capacidad laboral, la posibilidad de acceder a un empleo, ¿no?, de los cónyuges, la colaboración de uno de los cónyuges, la atribución judicial o fáctica de la familia, el carácter ganancial o un tercero del inmueble que cede como vivienda, digamos, ¿no? Si los cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial; si los cónyuges están separados, el tiempo de unión matrimonial y la separación; la situación patrimonial de ambos cónyuges. Bueno, el derecho alimentario cesa cuando el cónyuge alimentado inicia una unión convivencial o incurre en alguna de las causales de indignidad, digamos, ¿no? Cuando no es posible acreditar el caudal económico del demandado mediante una prueba directa de las entradas, debe valorarse la situación económica a través de sus actividades, el tipo de vida, la posición económica y social. El objeto de juicio de la rendición de cuentas. La obligación de rendir cuentas la tienen quienes han administrado bienes ajenos y también los intereses propios ante el gestor o administrador, ¿no?, vigente o en curso. El proceso de rendición generalmente consta básicamente de dos etapas. La primera, que es la vía del proceso de sumario, donde existe la obligación de rendir cuentas, y dos, examinan las cuentas efectivamente rendidas por el trámite correspondiente, restando una eventual ejecución los saldos activos, ¿no?, en el procedimiento de la ejecución de la sentencia. La rendición de cuentas puede ser extrajudicial y obviamente ser homologado judicialmente como resultado de una transacción entre partes, digamos, ¿no? El reclamo generalmente viene en cuanto a la aprobación de las cuentas judicialmente por el propio obligado a rendir cuentas, y generalmente cuando la acción es deducida por el dueño de los bienes, o sea, el titular, y también el titular de los negocios administrados, ¿no? La mensura. La mensura es la operación técnica que consiste en delimitar un terreno demarcado en un plano para comprobar si la superficie que se indica en el plano y son colindantes con los vecinos, se expresa gráficamente y en la superficie del terreno, que la misma deben tener el mismo contenido en cuanto a superficie, ¿no?
Generalmente trata de evitar usurpaciones de terrenos ajenos, reclamando a los colinderos el derecho del terreno si ha sido apropiado de manera ilegalmente, ¿no? Generalmente en el Código Procesal hace referencia a 3 ocasiones diferentes. Cuando por diligencia preliminar se tiene una acción real sobre la propiedad, el procedimiento voluntario tiene una finalidad de constatar la superficie y confeccionarlo en el plano correspondiente, digamos, ¿no? Y por último, contempla como un medio de prueba durante un proceso de deslinde, ¿no? Los colindantes interesados podrán concurrir en el acto de mensura junto a los peritos interesados, digamos, ¿no? Quienes pueden formular reclamos sobre el título, hacerlo sin acompañar el mismo y formular reclamos contra la resolución sin haber asistido a la operación. El deslinde es el proceso dirigido a obtener la mensura y determinación de límites de propiedad de heredades continuas, ¿no? Los convenios generalmente, pues la partición es generalmente un plazo que no excede de los 10 años, ¿no? El proceso de desalojo, por medio del cual se persigue la desocupación de un bien inmueble, el objeto es recuperar la tenencia del bien y con ella el uso y goce de parte de quien la alega o el derecho sobre el mismo, digamos, ¿no? El plazo de ejecución de la sentencia de desalojo no debe ser menor a 10 días, ¿no? La condena a futuro es una demanda anticipada de condena condicional netamente cautelar, ¿no? Constituye una pretensión de sentencia para prevenir una lesión por incumplimiento, ¿no? Y tiene de carácter preventivo, donde el locator debe demostrar el derecho que tiene con la presentación del contrato pertinente y el peligro en la demora al ejecutar inmediatamente la sentencia, consiguiendo la restitución del bien inmueble.